El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David de León, informó que las acciones de búsqueda y localización en el área en la que se registró el alud fueron suspendidas de forma definitiva. La disposición tiene que ver con las condiciones inestables por la situación de los suelos y en seguimiento a los protocolos internacionales que establecen un periodo de 72 horas para la localización y búsqueda de personas. En esta medida, ninguna brigada de rescate debe continuar en el área, en donde, según estimaciones de los comunitarios, unas 75 viviendas fueron soterradas en Quejá, Verapaz. Pues definitivamente entonces la tragedia se extiende para los sobrevivientes a esta tragedia en Quejá. Vamos a ver entonces, por favor, unos datos para empezar este análisis. Sandy, las malas noticias definitivamente continúan para los sobrevivientes de lo que pasó en la aldea Quejá de San Cristóbal, Verapaz. Hoy se dio a conocer la decisión de suspender todo tipo de labores de rescate por considerarse inestable el terreno, altamente saturado y de alto riesgo entonces para los rescatistas. Según la información brindada por las autoridades de San Cristóbal, Verapaz, tal y como tú lo acabas de mencionar, alrededor de 75 viviendas fueron soterradas por un alud y no se sabe con exactitud a este punto el número de víctimas. Parece ser que el destino de Quejá será similar al del Cambrai y al de las víctimas del volcán de fuego, es decir, ese lugar podría dentro de poco ser declarado como camposanto. Y aquí es donde empieza el análisis, porque uno dice, bueno, definitivamente los familiares lo que quieren es encontrar los restos de sus deudos fallecidos a efecto de darles una sepultura digna. Pero está la otra parte, es decir, se puede correr el riesgo de que hayan más víctimas a través de los rescatistas por la inestabilidad del terreno. Entonces la pregunta es, ¿qué es aquí lo correcto, verdad? Y lo que debe prevalecer. Exacto, Julio. 72 horas son las que se dan en los parámetros internacionales de rescate para encontrar a una persona con vida. Sí. Por eso es que se resalta mucho el tema de la mochila de las 72 horas, para poder de esta forma pues mantenernos y poder sobrevivir ante una situación de emergencia. Había muchas dudas, Julio, yo creo que es el momento oportuno para ir aclarando ciertos puntos. A ver, Sandy, dímelo. Muchas personas preguntaban, bueno, ¿y por qué todos los helicópteros que se pueden tener, por qué no se unen otras instituciones, otras empresas para poder ubicar a las personas? Hay que aclarar algo, sí se tenían también varios que estaban en la búsqueda, pero a veces se convertía en un operativo bastante complicado por el área, porque es bastante nuboso, porque esta situación impide que puedan realizarse los sobrevuelos. Si no, sería también un peligro para quienes están apoyando en este rescate. Lo cual, de hecho, debemos recordar el pasado domingo, ¿no? Donde ya resultó trágico precisamente aquí en la zona 9 capitalina, cuando una avioneta que despegó del Aeropuerto Internacional La Aurora, que iba con víveres y otros suministros para las víctimas de Quejá, pues lamentablemente terminó estrellándose por razones que aún se desconocen. Entonces, aquí la situación se torna difícil. Además, tienes mucha razón con algo que has dicho. Los expertos en este tipo de socorros, de rescates, y de hecho los miembros de Conred y los distintos cuerpos de socorro nacionales e internacionales que se encuentran ahí, han dicho que después de las 72 horas que tú mencionaste, bajo esas condiciones donde hay lodo, tierra, piedras, humedad, agua también saturada, pues sería prácticamente un milagro de milagros el hecho de encontrar a este punto a alguna víctima con vida. Recordemos también el terreno, la forma en la que se da esta situación, el acceso muy complicado, especialmente vía aérea se podía realizar. Las complicaciones entonces que se tenían por el clima también, que en ocasiones marcaba en contra de los planes que tenían los rescatistas. La forma también en que el suelo ya tiene una sobresaturación, porque recordemos que las lluvias ahí no han parado. Es correcto, ya llovió lo que debería haber llovido en toda la temporada lluviosa en menos de una semana. Y esto es dramático porque no hay suelo realmente que aguante esa cantidad de lluvia que ha caído en muchas partes del país derivado de la depresión tropical ETA. Y esto marca un peligro para los rescatistas porque... Definitivamente. La verdad es que aquí es complicado, Julio, porque
Por una parte tienes a quienes evalúan este tipo de operativos donde indican las condiciones climáticas, el terreno, el acceso, toda esta situación van en contra y pueden convertirse en un peligro para quienes apoyan en la búsqueda y rescate. Entonces, por eso tomen en consideración... Aumentar la tragedia es terrible, ¿no? Exacto, entonces también toman la decisión de suspender el trabajo, pero también, ¿qué le dices a esas familias que están esperando y qué difícil es no saber nada de un familiar, tener la esperanza de localizarlo y en el peor de los casos no tener ni siquiera un cuerpo, Julio, donde llorar, donde desahogarte, donde despedirte? Es una situación difícil por cualquier lado que lo veas. Poder entender eso de parte de las víctimas, que en este caso son los familiares supérstites o sobrevivientes, pues es demasiado difícil. No hay situación que se las pueda hacer entender y comprender porque el dolor de la pérdida de los parientes es mucho más fuerte. Vamos con otros datos, Sandy. Claro que sí. Por favor, vea usted lo siguiente. El año 2020 ha marcado una serie de tragedias para Guatemala que han afectado muy fuerte y muy negativamente a nuestra población. Primero por la pandemia del COVID-19, ahora por la tormenta ETA y también hay que decir por lo que viene a continuación, que es la segunda ola nuevamente del COVID-19. Es necesario hablar en este punto, Sandy, una vez más acerca de la urgente necesidad de fortalecer la denominada gestión de riesgos y desastres para convertirnos en un estado previsor, incluyendo que las municipalidades tengan su POT, ¿verdad? El plan territorial que permita que en ciertos lugares de peligro no se construya ni se habite nunca. Se agradece el apoyo brindado también como guatemaltecos a países amigos, inclusive países centroamericanos como Honduras, que brindó ayuda a través de helicópteros y sobre todo el caso de la caravana que el día de hoy ingresó a Guatemala de ayuda humanitaria enviada por El Salvador en solidaridad a nuestro país, así como todos los demás países amigos que hayan apoyado. Los sismos, inundaciones, huracanes y erupciones volcánicas se seguirán dando de manera constante. Esto es inminente. Por ello es urgente empezar desde ya con las acciones preventivas, porque algo sí es seguro, Sandy, siendo de los 5 países más vulnerables en el mundo ante estas situaciones, inmediatamente o tarde o temprano el otro año ya vamos a tener otro desastre. La cosa es cómo vamos a estar preparados. Difícil, Julio. Una de las decisiones que se tiene sobre la mesa es la declaración de un camposanto en este terreno. Qué difícil. Complicado para las familias. Yo me pongo en el papel de los familiares y yo quisiera tener el cuerpo de un familiar para poderme despedir. Es una situación muy difícil, pero también por otro lado está la vida de quienes están apoyando. Entonces, ¿qué factores deben de tomarse en cuenta, Julio? Porque al parecer pues ya no se puede hacer nada para rescatar a alguien con vida. Es correcto. Por duro que suene en este caso, pues definitivamente parece ser que la decisión tomada por las autoridades de Conred es la más correcta y obviamente consensuada con todos los equipos de expertos en rescates nacionales e internacionales que están en el área, porque lo que sí puede pasar es acrecentarse esta tragedia con otro deslave, con un hundimiento, con cualquier situación que pueda pasar que afecte a los rescatistas. Mientras tanto, creo que lo que nos queda por decir es esa solidaridad con todos los familiares de los deudos y entender esto es muy difícil, pero definitivamente hay que seguir adelante y va a ser un camposanto, como tú lo dijiste, que ni siquiera se va a poder visitar, lo cual hace más dura la tragedia. También en este punto, para ir concluyendo, queremos agradecer a todas las personas que se han sumado para apoyar con víveres, para apoyar con distintos proyectos, con distintas iniciativas, también a los distintos países y organizaciones nacionales e internacionales que se han sumado, Julio, que ha sido muy importante y en ese momento esas familias lo necesitan como nunca, perdieron todo. Todo, así es. Sandy, damos por concluido este difícil y duro tema y nosotros mientras tanto vamos a una breve pausa comercial. ¿No ya cambia? volvemos. Así es, recuerden que somos a la medida.